Muy buenos días a todos y bienvenidos. Es un gusto contar con su presencia en este webinar organizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS. Mi nombre es Juan Carlos Valenzuela y tendré el placer de acompañarlos como moderador durante esta sesión. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia para la ingeniería geotécnica y el modelado numérico aplicado en obras subterráneas. Este se titula Evaluación numérica de la confiabilidad de un microtúnel en suelos blandos del Valle de México. Una presentación que combina análisis probabilístico, simulación numérica y evaluación de incertidumbre en proyectos técnicos. Antes de todo, vamos a presentar a la ponente. Esta sesión será impartida por la maestra en ingeniería Valeria Jaques Domínguez. La ingeniera Valeria es ingeniera civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en ingeniería con especialidad en geotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo de investigación se enfocó en la confiabilidad geotécnica mediante análisis probabilístico aplicado a obras subterráneas, contribución que fue publicada como artículo técnico en la revista Obras Subterráneas, editada por Amitos. Actualmente forma parte del equipo global de consultoría Ausenco, donde participa en proyectos mineros, brindando soporte técnico especializado en monitoreo e interpretación de instrumentación geotécnica, análisis de estabilidad y evaluación de depósitos de jales. Nos da mucho gusto contar con su participación en el día de hoy. Antes de esto, vamos a hacer una pequeña introducción técnica del webinar y durante esta conferencia, para hacer un pequeño resumen, se presentará una metodología de análisis numérico estocástico aplicado a un microtúnel localizado en suelos blandos del Valle de México y se mostrará cómo incorporar la incertidumbre asociada a los parámetros del subsuelo mediante técnicas probabilísticas y automatización en análisis de elementos finitos. Entre los temas que se desarrollarán se destacan la caracterización probabilística de parámetros geotécnicos, la generación de campos aleatorios, la aplicación de simulaciones Monte Carlo y la estimación de la probabilidad de falla de microtúnel. Ya para comenzar, les indicamos que para las preguntas está la sección de preguntas y comentarios que nos pueden escribir cualquier pregunta o comentario que tengan y estas se responderán al final de la sección, en la cual será un espacio dedicado a esto. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente su asistencia y participación y en nombre de Amitos les damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten esta interesante sección técnica. Adelante, ingeniera Valeria. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Gracias a Amitos por la invitación, por el espacio y gracias a todas las personas interesadas que se conectaron el día de hoy. Hoy les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesis para la maestría. Los temas de probabilidad y estadística a veces, son términos con los que no estamos muy familiarizados, entonces intentaré en la manera de lo posible que sean explicarlo de una manera sencilla y digerible y espero que sea de gran aporte para cada uno de ustedes. Este trabajo lo realicé en conjunto con, bueno, mis asesores de este trabajo más bien fueron el doctor Mánica, la doctora Alexandra Osa y el doctor Felipe Vázquez, todos pertenecientes al Instituto de Ingeniería. El trabajo, como bien ya dijo Juan Carlos, se titula Evaluación numérica de la confiabilidad de un microtúnel en suelos blandos del Valle de México. El día de hoy les voy a compartir estos temas principales, o este es el contenido. Comenzaremos hablando de qué fue la motivación para llegar a este trabajo, qué teníamos como objetivo, cuál fue la descripción del proyecto, la descripción del modelado numérico que hicimos, la descripción del análisis geoestadístico que se planteó, cómo unimos todo esto en lo que llamamos elemento finito estocástico, les presentaré los resultados y finalmente una serie de conclusiones.
Para comenzar hablando de la motivación, creo que todos tenemos muy claro que en la ingeniería geotécnica lidiamos con mucha incertidumbre. Derivada, la incertidumbre viene de muchas fuentes, sin ser exhaustiva. Aquí voy a mencionar algunas, las que se considera que tal vez sean como las principales o las que todos identificamos. Cuando nos enfrentamos a un proyecto nuevo, muchas veces sucede que la exploración geotécnica o las pruebas de laboratorio son limitadas. eh, Limitadas e incluso a veces hacemos esta mala práctica de reciclar información, ya sea de un proyecto aledaño, un proyecto que pensamos que tiene cierta similitud. Entonces, esto nos lleva también a crear muchas hipótesis, muchos supuestos, y eso, por supuesto, carga más y más nuestros modelos, nuestros proyectos de incertidumbre. Entonces, la variabilidad espacial del suelo también es un tema inevitable. Sabemos que puede variar espacialmente considerablemente, incluso en cuestión de metros, y un único parámetro para modelar todo el dominio de suelo, muchas veces se queda muy limitado. También cuando se ejecutan las pruebas en campo, las pruebas en laboratorio, somos conscientes de que está involucrado el error humano, la calibración del equipo, la forma de trabajar del operador. También adoptamos modelos de análisis que, si bien intentamos que sean lo más representativos del problema en cuestión, no dejan de ser hipótesis que no representan al 100% el comportamiento del suelo o el comportamiento de la obra. Y entonces nos damos cuenta que hay muchos factores para esta incertidumbre de la que estamos hablando. Con esto en mente, esta fue la principal motivación. Nosotros planteamos qué pasaría si pudiéramos reproducir el suelo de esta obra que vamos a analizar de una manera más realista. ¿Cómo podemos reducir un poco esa incertidumbre? Por supuesto, siendo ingenieros necesitábamos una herramienta matemática, y el consenso es que una gran herramienta es el uso de la probabilidad y la estadística. Entonces, llegamos a la decisión de intentar formular un método o desarrollar una metodología que nos permitiera tomar todas estas consideraciones, aplicar algunos métodos estadísticos y ver si realmente podíamos aproximarnos más a un problema real. Entonces, con esto en mente, el análisis geoestadístico se compone de un análisis exploratorio de datos, es decir, primero tenemos que ver con qué datos se cuentan y qué podemos hacer con ellos, darles un tratamiento estadístico y ver qué nos dicen esos datos. La estructura de correlación, es decir, una vez que escogemos un modelo, sabemos que cualquier modelo está compuesto por diversas variables, entonces es importante saber cuál es la relación entre estas variables. Es muy difícil que se comporten de manera independiente. Y finalmente, creo que el desafío más grande era simularlo. Es decir, una vez entendido el problema, cómo lo reproducimos. Bueno, aquí las propiedades del suelo van a fungir como variables aleatorias. Y el conjunto de estas variables aleatorias es lo que vamos a llamar campo aleatorio. Una vez que tuvimos claro eso, dijimos, bueno, si nosotros logramos representar en numerosas ocasiones el suelo que estamos modelando, de qué manera podemos automatizar este proceso para que para que sean, porque realmente desde un principio visualizábamos que iban a ser muchísimos escenarios, miles. Entonces, nos dimos a la tarea de modelar la obra en Plaxis, y después de eso, con esta nueva herramienta que tiene Plaxis, que puedes manipular el código por medio del lenguaje de programación Python, bueno, no intentamos, logramos automatizar el proceso para que una vez que se corriera el modelo, se pudiera poner nuevamente en condiciones para reiniciar el proceso y así iterativamente reproducir el problema una cierta cantidad de veces. Entonces, el objetivo principal era
con este enfoque probabilista era evaluar la confiabilidad estructural de un microtúnel construido en suelos blandos del Valle de México mediante la automatización de un análisis numérico con el método de elemento finito. Bueno, como ya se anticipó, la obra es un microtúnel. Aquí les doy una pequeña descripción del proyecto. Este proyecto se construyó en la alcaldía Venustiano Carranza. Ya existía una obra de drenaje pluvial en esta ubicación. Sin embargo, con el abatimiento del nivel freático de la zona y todo este tema que ya conocemos que se da en el Valle de México, esta obra existente eh, fue propensa a una contrapendiente, de tal manera que su capacidad de servicio se vio muy limitada y aunado a eso sufrió un taponamiento. Entonces se tenía que construir una alternativa porque es una zona que en temporada de lluvia sufre pues con el tema del agua. Entonces, con esta experiencia previa, se consultó a la empresa Simesa y se propuso la construcción de un microtúnel por diversas razones, principalmente porque al ser la tecnología del microtuneleo tiene muchas bondades y una de ellas es que no requieres una zanja enorme para poder construir y sabemos que esto tiene implicaciones en cuanto a que no detienes el tráfico. em, Sabemos que es una ciudad con mucho caos, entonces desde ese punto de vista era una buena alternativa, además de todas las bondades que ofrecía una obra de este tipo. Con eso en mente, la profundidad de este microtúnel fue de 6 metros, 1 kilómetro aproximadamente de longitud, y por la ubicación se adoptó una estratigrafía representativa de la zona del ex lago de Texcoco. Y como les digo, el objetivo del microtúnel es aliviar la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y finalmente desemboca en la lumbrera 6 de el Interceptor Oriente. ¿En qué consiste la técnica del microtuneleo? Bueno, aquí de manera general, el primer paso fue construir una lumbrera central, también se le llama lumbrera de lanzamiento. En esta lumbrera también se construye un muro de empuje eh, reforzado para que los gatos hidráulicos se puedan apoyar sobre este muro y a partir de esto se baja la tuneladora primero, la tuneladora rompe el muro y comienza a hincar los tubos. La técnica son 3 actividades de forma simultánea. Se baja el tubo, se hinca y a través de un sistema de bombeo, el material de rezaga se pasa a un contenedor que está en superficie. Es muy automático, no se necesita nadie dentro de la excavación. Todo se controla por medio de un operador en una cabina en superficie. La obra contempló un pozo central y 2 pozos de salida. Eh, Aquí tenemos más características de la tubería. Fue un tubo de concreto reforzado para hincado, es especial, grado 3 con junta hermética. Este atiende a la norma mexicana 402. El diámetro interior es de 1,60 metros. El espesor de pared era de 16 centímetros, dándonos un diámetro exterior de casi 2 metros. La longitud de cada tubo es de 2,5 metros. Tiene esta resistencia al concreto que vemos en la diapositiva y este es el FY del acero. Aquí también vemos en medio un diagrama más o menos de cómo también está habilitado una sección transversal. Aquí vemos lo que es la microtuneladora y acá en la parte superior, no, inferior derecha, perdón, vemos los tubos. Como mencioné, tienen junta hermética tipo macho-hembra, entonces se llevan perfectamente. Y para el hincado se utilizó un lubricante de bentonita para que la fricción no fuera tanto al momento de hincarlos. Eso es la obra en cuestión.
En cuanto a la descripción del modelo numérico, bueno, este se simuló en Plaxis 2D. Se evaluó una condición a corto plazo, asumiendo un comportamiento no drenado tipo B. Eh, el comportamiento de los materiales arcillosos, como vimos, si me regreso un poco, aquí se mostró más o menos la estratigrafía que se adoptó. Eh, el comportamiento de los estratos arcillosos se modeló con el modelo constitutivo Hardening Soil con rigidez a pequeñas deformaciones y los lentes de arena se modelaron con Morculum. Aquí hago una aclaración. Los parámetros de cada modelo fueron aleatorios e iterativos, pero solamente de los materiales arcillosos. De los lentes de arena modelados con Morculum, esos parámetros sí fueron deterministas, es decir, se asignaron y esos no estuvieron en constante cambio. Así se ve más o menos el modelo numérico. Em, Aquí del lado izquierdo vemos que por simetría se modeló únicamente la mitad del problema. Se modelaron 12 metros en la cota X y de profundidad fueron 20 metros. También podemos ver cómo está indicada la profundidad de la obra, el nivel freático y hicimos una discretización de 80 subestratos. Cada subestrato tenía un espesor de 25 centímetros. Esto fue por dos razones que se van a aclarar más adelante, pero sí tiene una razón de ser. Además de eso, fijamos puntos de Gauss en nuestros puntos de interés, es decir, en la superficie del terreno, para poder medir asentamientos en la corona, el hastial y la plantilla del microtúnel, para poder medir deformaciones. Y el microtúnel se modeló con un elemento tipo placa con los parámetros que se presentan aquí. Las fases de cálculo del modelo numérico fueron tres. Se comenzó con el estado inicial de esfuerzos mediante el procedimiento casero. Se verificó el equilibrio y la compatibilidad entre condiciones iniciales y las de contorno. Y finalmente se desactivó el suelo dentro del revestimiento y se impuso que no podía ingresar agua. Se corrió el modelo. Bueno, estas fueron las fases de cálculo. Y en cuanto a la modelación numérica, hasta aquí están todos los detalles. Si ahora entramos en análisis geostadístico, como bien recordarán, el modelo constitutivo que utilizamos fue Hardening Soil con rigidez a pequeñas deformaciones. Este modelo constitutivo se mide, más bien tiene, para definirlo, se utilizan estos parámetros: el módulo de rigidez secante, el módulo de rigidez tangente, la rigidez en descarga y recarga, la resistencia al corte no drenado y el G0, que es el módulo de rigidez al corte a pequeñas deformaciones. Estas entonces fueron nuestras variables aleatorias. Son los valores que nosotros íbamos a estar asignando nuevos valores cada vez que corriéramos el modelo. El módulo de rigidez secante, el E50, y la resistencia no drenada del suelo se normalizaron respecto al esfuerzo vertical efectivo, ya que estos parámetros dependen de su estado inicial de esfuerzos. Y los parámetros de compresibilidad se utilizaron para el cálculo de los módulos edométrico y descarga-recarga. Muy bien. Una vez que teníamos aquí, vemos en esta tabla que finalmente estas fueron nuestras variables aleatorias. Para cada una de ellas, lo primero que se hizo fue, teníamos pruebas triaxiales tipo UU y pruebas de consolidación unidimensional. Entonces se hizo una base de datos de todos estos parámetros gracias a estas pruebas. Se calcularon sus parámetros estadísticos, es decir, cuántos datos teníamos, la media, la varianza, la desviación estándar. Se construyeron histogramas de estos datos y finalmente se les asignó una función de distribución de probabilidad. Aquí en estas gráficas que tenemos de manera representativa, tenemos, por ejemplo, el cociente de la resistencia no drenada
en donde vemos que los circulitos son los datos experimentales y la línea continua es la función de distribución que él se le asignó. Y la verdad es que logramos un match bastante bueno, bastante aproximado. Las funciones de distribución para las variables aleatorias fueron tipo beta, solamente un parámetro fue tipo log normal. Y bueno, una vez que entendíamos estadísticamente cómo se comportaba cada variable, eh, pasamos a lo que es la correlación espacial, es decir, qué relación existe entre estas variables en el dominio de suelo. Como ven aquí en la gráfica, tenemos a modo de ejemplo el índice de compresión. Con una línea de color rojo tenemos representada la tendencia. Es decir, todas nuestras variables presentan una tendencia. Sabemos que por el tipo de suelo en el que estamos, conforme la profundidad aumenta, la rigidez del suelo también. Por ende, todas las variables presentaron cierta tendencia. Para poder nosotros estimar esta correlación espacial, requeríamos simplificar un poco el problema. Por lo tanto, se hizo una regresión lineal. Se calcularon los coeficientes de regresión y las ecuaciones de tendencia para todas las variables aleatorias y se removió esta tendencia de todas las variables. Se removió esta tendencia para poder nosotros lograr satisfacer la hipótesis de que la variable en todo el dominio adquiere el mismo valor y que la relación física que existe entre variables depende solamente de la distancia entre ellos. Entonces, teníamos un campo no estacionario, así se le denomina cuando tenemos un campo con variables aleatorias que presentan cierta tendencia. Se eliminó la tendencia, se adoptó la hipótesis y finalmente llegamos a un campo aleatorio estacionario, que es con el que podíamos trabajar los siguientes pasos. Después se regresó la tendencia para poder respetar lo que reflejan realmente los parámetros del suelo. Para poder saber cuál es esa distancia física que hay entre las variables que permite una correlación, se construyeron correlogramas, que es lo que vemos en las gráficas del lado derecho. Esta fue una de las razones por las que se hizo la discretización de los 80 subestratos, ya que si nos fijamos en la distancia de correlación, podríamos interpretarla como el límite para que em, para que no sea un bloque continuo el modelado del suelo. Es decir, más allá de esta distancia, las variables aleatorias comienzan a comportarse independientes entre sí y no es el objetivo. El objetivo es lo contrario. Queremos conservar la dependencia que existe entre ellas. Una vez que ya tuvimos todo el input necesario, ahora necesitábamos, para ponerlo en términos más simples, una especie de fábrica del suelo que estamos intentando modelar. Esto se hizo por medio de un algoritmo que emplea cúpulas. Las cúpulas en materia de estadística es una función que logra unir todas las funciones individuales de las variables aleatorias. Es decir, mis variables tenían funciones individuales o marginales, tipo beta y log normal, y la cúpula lo que hace es que define una sola función que, que puede capturar las características individuales de cada variable. La teoría de esto viene en este paper que les cito aquí, que es de la autoría de uno de mis asesores, del doctor Felipe y del doctor Aubinet. Aquí viene en el paper explicado el algoritmo
El algoritmo se ejecutó en MATLAB, es decir, con todo lo que les he platicado que se ha calculado, las ecuaciones de tendencia, los coeficientes de correlación, las funciones de distribución. Este fue el input para entrar a este algoritmo y generar las simulaciones con el método de Monte Carlo. Es decir, nos generó valores entre 0 y 1, pero no fueron valores aleatorios, fueron valores respetando todo este contexto que le estábamos dando. Eh, Obtuvimos los histogramas que ven del lado derecho en color vino, son los histogramas de los datos reales, de los datos experimentales, de los datos que vienen de las pruebas de triaxiales. Y lo que ven graficado encima de color amarillo son las simulaciones. Y si se dan cuenta, si respetan la estructura de distribución de probabilidad que nosotros ya habíamos identificado. Entonces, esto fue a manera de comprobación. Una vez que vimos que nuestras simulaciones estaban listas, ¿qué necesitábamos? Bueno, necesitábamos generar todos los sets de parámetros necesarios para correr nuestro modelo en Plaxis. Pero Plaxis no iba a ser tan sencillo, dado que Plaxis tiene ciertas restricciones para el modelo constitutivo que estamos utilizando para que pueda funcionar numéricamente. Entonces, aquí se enlistan, son 5 las restricciones que impone Plaxis. Y entonces las simulaciones, además de atender toda la estructura de correlación que ya se había planteado, tenía que atender las restricciones que imponía el software. Como les digo, esto es lo que impone Plaxis. Plaxis también da estas fórmulas para poder estimar los módulos con base en los parámetros de consolidación. Aquí, como ven, tiene estas fórmulas y también da ciertas sugerencias que, por ejemplo, el módulo de rigidez secante tiene que ser 1.25 del edométrico. Por ejemplo, para el módulo de rigidez a pequeñas deformaciones, que esto es fundamental para este modelo constitutivo que estamos utilizando, es el que nos permite modelar de manera más acertada lo que está pasando cuando se comienza a excavar el suelo. El límite inferior debe atender esto. Sin embargo, nosotros sabíamos que si utilizábamos estas expresiones que nos da Plaxis directamente, podríamos caer en el error de sobreestimar la rigidez del suelo. Es por eso que antes de utilizarlas, utilizamos la herramienta de Plaxis Soil Test para intentar reproducir las curvas esfuerzo-deformación de las pruebas triaxiales. Y de esta manera teníamos calibrados es decir, los módulos que estábamos calculando atendían exactamente al comportamiento de nuestro suelo. Esto fue bastante acertado porque, por ejemplo, aquí para el módulo de rigidez secante, la recomendación es que sea 1.25 del edométrico y finalmente con nuestra calibración para poder reproducir, el valor anduvo en 4 veces este módulo. Entonces, sí era necesario poder llevar a cabo esta calibración. Entonces, una vez que ya teníamos ahora sí definidos todos nuestros módulos con todo el análisis geostadístico que se planteó, atendiendo todas las restricciones que nos impone Plaxis, despejando un poco la incertidumbre de si estábamos modelando de manera correcta la rigidez y resistencia del suelo, eh, pasamos a el tema de la automatización. Eh, Esto que ven aquí fue una función que se tuvo que programar en Python y la función básicamente lo que hacía era lo siguiente. Todos los valores que nosotros ya habíamos simulado y que ya estaban listos para ingresar de las variables aleatorias se, se plasmaron en archivos TXT este, para que fuera input para esta función que se programó. Entonces la función constaba de ciertos pasos. Lo primero que hacía
era tomar un set de parámetros de los que nosotros ya habíamos simulado. Después de tomar ese set de parámetros, comenzaba a correr el modelo. Hubo unas líneas del código que también indicaban que cuando ya hubiera corrido el modelo, recogiera ciertos resultados de los puntos de Gauss que nosotros ya habíamos fijado. Es decir, una vez corrido el modelo, recogía elementos mecánicos, recogía desplazamientos y con esto se iba generando una nueva nube de información, pero con los resultados. Una vez que recogía todos estos resultados, el mismo código ponía Plaxis otra vez en condiciones para volver a correr una simulación más, tomando un nuevo set de parámetros, y esto lo hizo de manera iterativa 6,000 veces. 6,000 veces corrimos el modelo. Fue un costo computacional un poco grande, es decir, sí duró un par de días corriendo el modelo. Sin embargo, sabíamos que pues los resultados parecían prometedores, ¿no? Entonces, una vez que terminó, bueno, también los casos que no hubiera convergencia y sufriera un colapso del modelo, por supuesto, son los casos que más nos interesaban, y también estos resultados los recolectaba y los guardaba. Entonces, una vez que tuvimos todos los resultados, ¿qué se hizo? Nuevamente se generaron histogramas de los resultados, como el que vemos aquí, por ejemplo, en términos de asentamiento. Todos estos resultados fue el asentamiento que se midió en superficie. A estos resultados también se les asignó una una función de distribución de probabilidad. Y una vez que ya teníamos la función de distribución de probabilidad, el histograma de nuestros resultados, se buscaron valores de referencia eh, para saber si estábamos dentro de los límites permitidos. En este caso, para los asentamientos utilizamos esta referencia que les dejo por aquí, de este paper, en el que dice que el asentamiento máximo sugerido para la superficie en calle va de los 12 a los 25 milímetros. Entonces, nosotros, con base en estos valores eh, y con base en esta distribución de probabilidad que asignamos, encontramos que la probabilidad de que el asentamiento en superficie, perdón, sea igual o mayor a los 12 milímetros, que es el límite inferior, es de 0,038%. O sea, la probabilidad de que llegue al mínimo es muy baja en cuanto a temas de asentamientos. En cuanto a las convergencias horizontales de la tubería, este fue el histograma de los resultados. Eh, También, mismo proceso, se asignó la función de distribución de probabilidad. Para estos resultados se comparó con la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, que trae estas tolerancias dimensionales deseables para una tubería utilizada en microtúneles. Es decir, aquí encontramos que la distorsión horizontal máxima fue 0,0012%, cuando en realidad la tolerancia permisible de esta distorsión horizontal es de 0,5%, estamos muy por debajo. Y en cuanto a la deformación diametral, fue incluso más baja cuando el permisible es 0,1%. Es decir, en cuanto a convergencias horizontales, cumplimos con bastante facilidad. Para las convergencias verticales, los resultados sí fueron un poco más, de una magnitud un poquito más grande. La distorsión vertical máxima fue de 0,11% y la deformación diametral vertical máxima fue de 0,1%, es decir, el valor permisible. En cuanto a la deformación diametral vertical máxima, estábamos sobre el valor permisible. Sin embargo, la probabilidad de que este valor se dé es de 0,048%. Es decir, es muy poco probable
A pesar de que se presentó, es muy poco probable de que se presente esta deformación diametral en sentido vertical. Ahora, de los 6.000 análisis que realizamos, además de estos resultados que ya les presenté, solo 3 de ellas se presentó inestabilidad del problema de contorno. Es decir, solamente en 3 ocasiones se colapsó el microtúnel. Esto representa un 0.05% de probabilidad de falla del terreno. Si bien con todo este proceso intentamos disminuir la incertidumbre, por supuesto, este no es un número fijo, es decir, todavía existe cierto sesgo. Nosotros intentamos aproximarnos, eh, pero aún así es un gran indicio de que es muy poco probable que falle el terreno. O sea, la probabilidad es muy, 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 muy baja. También se hicieron todas las combinaciones posibles de momento flexionante y fuerza axial para evaluar la resistencia de la tubería, y la resistencia de la tubería supera por muchísimo cualquier combinación. Entonces, aquí de esos 3 casos que presentaron el colapso, pongo aquí unas capturas del modelo numérico de los desplazamientos totales. Vemos cómo aquí se plastificó en el contorno del revestimiento las deformaciones desviadoras, y finalmente llegamos a las conclusiones. Bueno, quisiera aclarar que el objetivo del trabajo fue plantear la metodología, es decir, esta metodología em, se podría implementar en alguna otra obra. Claro, siempre hay que tener muy claro las características de la obra y entender bien los mecanismos de falla que se pueden presentar para desde ahí comenzar a plantearlo, pero es decir, este análisis tan fino o esta caracterización se puede lograr. Em, Sé que es complicado en la práctica profesional que podamos llevar a cabo un proceso de esta magnitud. A veces no hay presupuesto, a veces no hay tiempo para llegar a este análisis tan detallado. Sin embargo, em, es un mensaje de tratar de decir que la incertidumbre también se puede manejar de otra manera, no únicamente con un factor de seguridad, que es como usualmente lo hacemos en la práctica profesional. Eh, si bien tal vez el análisis probabilista es muy robusto, tal vez podemos intentar discretizar un poco más nuestro medio, o, un análisis de sensibilidad también, ¿no? Tal vez no todo este background que tenemos estadístico, pero sí podemos por ahí implementar el uso de varios parámetros con varios rangos, lo que lo convirtiera en un análisis de sensibilidad, no un análisis probabilista, pero sin embargo el mensaje es que esto puede ayudar bastante cuando sea posible implementarlo. Finalmente, pues el trabajo incorporó la incertidumbre asociada a la variabilidad de los parámetros mecánicos del suelo en el análisis de las condiciones de estabilidad a corto plazo del túnel. El campo aleatorio generado fue capaz de reproducir satisfactoriamente la distribución conjunta de las variables aleatorias, así como su estructura de correlación y tendencia. El campo aleatorio fue explorado con éxito mediante la ejecución automática de análisis de elemento finito en Plaxis. La probabilidad de exceder los límites permisibles en términos de asentamientos, y deformaciones del tubo es bastante pequeña. La probabilidad del colapso del terreno también es muy baja. En general, los resultados obtenidos sugieren un comportamiento satisfactorio del túnel. Eh, es importante mencionar que usualmente la condición de diseño más desfavorable para túneles construidos en arcillas blandas del Valle de México se debe a las variaciones de poro. eh, y, em, y el ejemplo fue esta primer obra existente que les comento que justo debido al abatimiento fue que las presiones de poro, al abatimiento, perdón, de las presiones de poro, pues se tuvo esta contrapendiente y la obra dejó de funcionar.
pero como ya les mencioné, la misma metodología descrita en el presente trabajo puede aplicarse para dicha condición, es decir, para una condición también a largo plazo, incorporando la incertidumbre debido a la variación de los parámetros geomecánicos del suelo. Y eso fue el trabajo que les comparto el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera Valeria Jaques, por compartirnos esta excelente presentación y por mostrarnos la aplicación práctica de análisis probabilístico y el modelado numérico en obras subterráneas. Fue bastante gratificante y yo conozco un poco de su trabajo y sé que requiere bastante tiempo y que fue un trabajo. Felicidades. Am, dame un momento y proseguimos con las preguntas. Ok, nos pregunta Alexander Aguilera, ¿existe alguna normativa donde se establezcan límites de probabilidad de falla para que este tipo de estructuras y con ello, para este tipo de estructuras y con ello indicar si la probabilidad de falla es aceptable? No, no existe como tal. Por eso también ahorita que se hizo el planteamiento de que los 6.000 casos fallaron únicamente tres y entonces nosotros estamos ya en condiciones de plantear una probabilidad de falla, em, no es objetivo al 100%, es simplemente intentar reflejar que con todas estas consideraciones la probabilidad fue muy baja, ¿sí? Pero no existe un rango, no existe una normativa. em, que diga exactamente cuál es la probabilidad si la estás excediendo, si estás dentro del lado crítico o no. La verdad es que hay que recurrir más a estándares internacionales, al menos en la norma mexicana no hay mucho, y mucho menos aplicado a algo tan específico como lo es un microtúnel. Entonces, también por ahí va el mensaje cuando les comento que hay que entender bien la obra a la que se le va a aplicar la metodología, entender bien cuáles son esos límites permisibles en cuanto a mecanismos de falla. Yo, por ejemplo, tuve que buscar límites permisibles del asentamiento que inevitablemente se va a dar una cierta cuneta en superficie por el desconfinamiento que se sufrió, pero con base en el paper que les presenté o también las guías de la Asociación Americana, pues más o menos por ahí te puedes dar cuenta que no es una magnitud preocupante, ¿no? Que estamos todavía en límites permisibles, pero sí es una búsqueda como muy específica de la obra que estás utilizando. Ok, muchas gracias. Nos pregunta José Luis González, ¿los análisis consideraron el fenómeno de subsidencia? Mm, subsidencia, justamente creo que se está refiriendo al abatimiento, ¿no? No, Al hundimiento regional, pues diría. ajá, no, como se dijo, es un análisis a corto plazo, que también aquí era una condición, crítica por el desconfinamiento que se sufría, em, pero, pero no, a largo plazo no se hizo, pero se puede realizar. Ok. Nos pregunta Kevin, nos comenta y nos pregunta, muchas gracias Valeria por la excelente presentación. Mis felicitaciones por el rigor del enfoque probabilista aplicado a un caso real en las arcillas del Valle de México. Sobre la ejecución del colector Tajel Oceanía, ¿podría compartir referencias del costo aproximado del metro lineal del microtúnel de N 1600 con EPB 1500 de Jerez, así como los rendimientos industriales por día alcanzados en obra? Ok, este tipo de información ya no está fuera de mi alcance.
Es decir, Ujú. cuando yo me acerqué con Simesa para ver si podríamos aplicar la metodología en alguna obra, sabemos que siempre tienen obras muy interesantes en Ciudad de México, bueno, no solo en Ciudad de México. La verdad es que ya ese nivel de detalle uno, no era necesario para el trabajo y dos, no se compartieron, simplemente se compartió el input que era necesario, es decir, las dimensiones de la tubería, el procedimiento constructivo, qué microtuneladora se utilizó. Eh, por supuesto, y como también lo mencioné, sabemos que esta técnica del microtuneleo tiene una relación costo-beneficio alta, pero ya tener costos específicamente no los tengo. Por ahí sí, tal vez quisieran acercarse a alguien de la empresa. Ya, mm, ahora sí que ya sería una plática adicional. Sí, sí, claro. Este, no sé si tengas más tiempo para más preguntas o si no nos puedes dejar tu correo o vamos con más preguntas dependiendo del tiempo que tengas. Si quieres una o dos preguntas más, Juan, está bien. Ajá, ok. Ujú. Mm, Nos pregunta, para el análisis del apartado estadístico, validación, es anónima, para el apartado de análisis estadístico, validación de normalidad, se implementaron estudios de validación de distribuciones QQ, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling o Kolmogorov-Smirnov. No. Eh, No, ok. las primeras mencionadas no estoy relacionadas con ella. La Kolmogorov, tengo entendido que lo que te da es exactamente cuántas simulaciones necesitas. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas simulaciones necesitas para que se pueda decir que ya es representativo o que ya mm, merece la pena todo este esfuerzo? Te da como un número exacto. Sin embargo, nosotros Ujú, no fue un poco más empírico y un poco más criterio también de la parte experta, que en este caso fue el doctor Felipe, en el que nos dimos cuenta que ya más o menos a partir de las 6.000 simulaciones, ya la fluctuación en nuestros resultados no era mucho. Entonces, en temas probabilistas, esto es importante. Cuando estás iterando muchas veces, uno de los criterios para saber hasta dónde iterar, porque puedes iterar infinitamente, es ver que tus resultados o lo que estás buscando ya no tiene una fluctuación importante. Y ese fue más o menos el criterio para establecer las ok. 6.000 simulaciones. Ujú. Nos pregunta si se validaron los residuos de los datos estadísticos. Los residuos. Ujú, Se trabajó con un campo residual. El campo residual es el nombre que se recibe cuando quitamos la tendencia. Y una vez que ya teníamos las simulaciones y estimamos los valores ya reales de los parámetros, se regresó esta tendencia. Entonces sí se trabajó con datos residuales y después se volvió a incorporar la tendencia a los parámetros para que respetara el comportamiento de los parámetros en el Valle de México. ok. Y nos pregunta, considerando el caso de los anillos modelados como elementos tipo placa, ¿de qué forma se considera la interacción entre anillos para cada avance, siendo un análisis 2D? Sí, mm, ajá, o sea, creo que sé por dónde va la pregunta. Valdría la pena también modelarlo de una manera bueno, en 3D para también tomar en cuenta la fuerza de empuje, que es también un tema importante, la distribución de esfuerzos cuando estamos hincando los tubos. Sin embargo, para fines de este trabajo, nos limitamos a la modelación en 2D. Ujú. Ok. Y ya para finalizar, nos dice Jaime que si podría proporcionarnos una copia de su tesis o alguna literatura relacionada con el tema. Sí, claro. De hecho, existe. Aquí está mi contacto. El Si me puedes artículo. mandar un Oh, correo como para recordarme, con muchísimo gusto lo hago llegar. Aún así, mm, si ustedes entran a la página de ámbitos,
como saben, se publica una revista técnica cada periodo, me parece que es bimestral. Ujú. Si buscan la edición 41, ahí viene publicado todo el artículo técnico, si Ok, quieren realizar la lectura. ok. Pero igual se pueden Muchísimas acercar gracias. al correo electrónico, por supuesto, con mucho gusto lo comparto. Ok, ok, nos quedaron algunas preguntas, pero ya por el tiempo, me parece que ya te tienes que ir. Ante todo, muchas gracias, ingeniera Valeria. Agradecemos la participación también de todos los asistentes y de las preguntas enviadas durante la sección. Y los invitamos a seguir participando en las actividades y próximos webinars organizados por Amitos, espacio que fortalece el intercambio técnico y actualización profesional dentro de la comunidad de ingeniería geotécnica y de túneles. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias, Valeria, y que tengan muy buen día. Gracias a todos, gracias Juan, gracias a Amitos y excelente día para todos.